El joven que busca en los bailes, en drogas y en vicios su felicidad. Tan ciego camina en el mundo, sabiendo que ahí no la encontrará. La paz no se encuentra en el mundo, tampoco en los hombres, jamás la dará. La paz solo viene del cielo a los corazones que aman la verdad. La paz solo viene del cielo a los corazones que aman la verdad. El joven que anda inseguro de la eternidad, hundiendo su vida en placeres de inmoralidad. No piensa que hoy mismo su vida se puede acabar. Acércate a Cristo ahora mismo, Él te da la vida y te salvará. No ves que el mal te destruya, te lance al abismo por la eternidad. No ves que el mal te destruya, te lance al abismo por la eternidad. El Señor nos continúe bendiciendo. Después de escuchar este cántico que nos ha elevado el alma al cielo, vamos a tomar la palabra del Señor en nuestras manos. En el Evangelio según San Marcos, el capítulo 3, el versículo 27, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 3 de Marcos, versículo 27, dice la palabra: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Quiero que allá donde usted se encuentra, en la medida que logre hacerlo, se una conmigo en oración, pidiéndole al Señor que Dios hable a su vida, que Dios use este vaso de barro como Él quiera en esta hora para la gloria de su nombre. Padre eterno, en el nombre de Jesús, estamos clamando a ti, Señor, junto con aquellos que desde sus casas hoy se unen en esta oración de fe, creyendo
que tu palabra será un alimento poderoso para sus almas, un desafío a escapar de las garras del cazador. Dios, habla a aquellos que están caídos, que están apartados. Salva las almas, rompe cadenas, desbarata los yugos. Usa este vaso de barro como tú quieras. Para la gloria de tu santo nombre lo pedimos. Amén y amén. Glorificado sea el nombre del Señor. Quiero hablarles acerca del tema el maligno cazador. La palabra cazador se refiere a cazar o seguir una fiera, una ave, etcétera, para matarla, o puede ser encerrarla, apresarla o atarla a un árbol. El propósito de un cazador es quitarle la libertad y convertirlo, cualquiera que sea la presa cazada, convertirla en un preso. La palabra de Dios nos habla suficientemente acerca del maligno cazador. Él no vino a cazar ni conejos, ni zorras, no vino a cazar aves, ni peces, ningún tipo de animales, porque no le convienen ni le sirven para nada. Este cazador que la palabra de Dios habla es un cazador de almas. Va detrás de aquellos hombres y mujeres que fueron creados a imagen y semejanza de Dios y que fueron creados para vivir una vida libre, una vida de libertad. La palabra de Dios dice que fuimos creados para alabanza de su santo nombre, para gloria de su nombre. Nadie puede cantar en cautiverio. Nadie puede cantar ni expresar lo que siente en una cárcel, cautivo. Está privado de su libertad. Esa fue la experiencia de muchos que fueron llevados cautivos de Israel a Babilonia, y estando allá la gente les pedían que cantaran. Cántenos aquellos cánticos que les habían escuchado cantar en Israel. Pero la respuesta de estos cautivos fue sencilla, pero contundente. No podemos cantar en medio de una tierra extraña. No podemos cantar, alabar a Dios en el cautiverio, es decir, presos, secuestrados. No he oído el primer secuestrado que lo encuentren cantando.
La persona cuando pierde su libertad, pierde la paz, pierde la tranquilidad, pierde sus derechos, es un cautivo, es un preso y es una persona que está amenazada de muerte porque está cautivo y perdió sus derechos, su voz, su voto. No tiene derechos prácticamente mientras esté cautivo. El propósito del diablo, que el Señor lo reprenda, no es ver a una persona sencillamente presa, cautiva. Hay mucho más. El propósito del enemigo, del infierno, es cautivar la mente, el corazón, el alma de la persona que ha determinado servir a Dios, que es un instrumento de Dios. Satanás no anda detrás del borracho porque ya lo hizo borracho. Satanás no anda detrás del drogadicto, ya está en sus garras. Detrás del criminal, detrás del prostituto, del sodomita, ya lo dañó, lo convirtió en un esclavo. Detrás de quien anda ese maligno cazador, anda como Pedro el apóstol en la primera carta, capítulo 5, versículo 8, dice que velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente alrededor nuestro o vuestro, buscando a quien devorar. ¿Cuál es el objetivo de este maligno cazador? Es cazar las almas que un día escaparon o escapamos de sus garras, y anda cual león rugiente con hambre, buscando los hijos de Dios para devorarlos, destruirlos, desbaratarlos, convertirlos en esclavos. Anda detrás. Quiere decir que la cacería del infierno no es hacia los pecadores. Ellos ya son parte del enemigo de Dios. La cacería es detrás de los que aman a Dios, de los que sirven a Dios, y especialmente de aquellas personas con las que Dios tiene un propósito claro, con las personas a las cuales Dios ha levantado y ha puesto dentro de su iglesia, de su pueblo, para ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Detrás de esos, el enemigo va para cazarlos. Literalmente, vi hace muchos años que aquellos cazadores que se dedicaban a la cacería de animales dentro de la montaña, de la selva, habían animales con un instinto, existen con un instinto más hábil, más ágil que otros. Y estos no fácilmente eran cazados. Tenían que ponerle comida
en un sitio donde se estaba armando la trampa, donde el cazador podía esconderse en un lugar estratégico para que el animal no se diera cuenta que allí había un enemigo. Le colocaban comida 1 semana, 2 semanas, iban a ver si se había comido lo que le habían puesto, le colocaban otra vez y así lo llevaban y usaban un término, aquellos cazadores, un término que utilizaban llamado cebar al enemigo, cebar la fiera, cualquiera de las especies de animales que querían cazar. Cuando ya el animal se acostumbraba a llegar a comer a ese lugar, entonces el cazador podía armar su lugar, su sitio, en la copa de un árbol, en la horqueta, en las ramas de un árbol, donde se trepaba y se escondía con su arma. Hasta que aquel animal que era perseguido por la comida era la tentación, era su caída, y llegaba a conseguir la muerte en garras de un enemigo que estaba escondido y que lo estaba viendo. El diablo, que el Señor lo reprenda, va a seguir los pasos y no sabemos por cuántos años nos ha perseguido y nos ha seguido a los que llevamos tiempo de estar caminando en este camino de la vida. El propósito de Satanás es cautivar, poner preso, quitar la libertad, robar y matar y destruir. Son sus propósitos. Se ofende, vive airado de ver a alguien que conoció a Dios y que es una persona libre. Pienso y creo que ver a alguien libre, el infierno se enfurece. El día que conocimos a Cristo, la palabra dice en Juan capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el verso 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando la persona realmente conoce la verdad, no es medio libre, no es libertad a una parte de su vida, es la totalidad de su vida. Hay un cambio radical por dentro y por fuera. Hay una demostración total de nuestra salvación y de nuestra libertad. Cuando llegamos a un templo a congregarnos, llegamos a adorar, llegamos a doblar las rodillas como hijos de Dios. En primer lugar, entramos por las puertas de los templos alabando, adorando, dando gracias. Eso es lo que está escrito. Entrad por sus puertas con alabanza, con acción de gracias. Venid, postrémonos y arrodillémonos delante de nuestro Hacedor. Cuando estamos libres, estamos vivos. Cuando no hemos permitido al enemigo
que robe nuestra libertad, que nos ponga presos, que nos ate a un árbol como se ata una bestia. Hay becerros, hay caballos que permanecen días enteros atados a un árbol. Ahí le traen la comida porque no tiene espacio para dónde moverse. Cuando el enemigo de Dios y de nuestras almas se da cuenta que somos libres, libres para orar, libres para ayunar, libres para adorar, libres para diezmar, para ofrendar, libres para apoyar la obra de Dios, libres para salir a la calle a evangelizar, a predicar la palabra, libres para predicar a través de los medios de comunicación, libres para hacer la obra de Dios, levantando otras iglesias, buscando a los perdidos, abriendo locales de culto, estableciendo otras congregaciones. Esa libertad que Satanás sabe y ve en nosotros, va a perseguirla, va a luchar por encima de lo que sea para tratar de matar la libertad que poseemos, para tratar de encerrarnos en un templo como si fuera una prisión. Hay templos que parece una cárcel. Los creyentes se reúnen allí, ya no oran, ya no pueden cantar, ya no pueden hacer nada, y lo que llegan a hacer lo hacen en la carne, por compromiso, por religiosidad, pero no porque lo sientan en el alma o porque lo sientan en el espíritu. Esa libertad espiritual hay que conservarla, hermano y hermana. Esa libertad que el Señor le dio, hay que hacer alarde de esa libertad ante el mundo, ante nuestra familia y ante quienes nos rodean. Una persona libre es diferente al cautivo. La persona libre puede huir, huye del mal, cuida su casa y todo lo que tiene. El deseo de Satanás, que el Señor lo reprenda, es ver una congregación totalmente apática, fría, llena de pereza, de personas allí congregadas bostezando, mirando el celular, hasta enviando mensajes corruptos desde los mismos templos. El deseo de Satanás es ver una iglesia fría, que no ore, que no busque a Dios, que no adore en espíritu y en verdad, que si adora, adora en la carne, y la carne no puede adorar. Lo hará por compromiso. Una iglesia fría no evangeliza. Una iglesia fría no tiene visión. Una iglesia fría no le importan los pecadores, los que están perdidos. Una iglesia fría no invierte en el reino de los cielos, en la expansión del reino de los cielos. Una iglesia fría no le importa abrir otra congregación, no le importa abrir un programa de radio, de televisión, no le interesa. Las iglesias frías están en una línea paralela con el infierno.
van de la mano y no le es un estorbo a Satanás una iglesia fría. Y esa es una meta, es un propósito que el enemigo se propone alcanzar, enfriar, matar, entrar una iglesia en un estado de tibieza, desagradable totalmente a la presencia de Dios. Ese deseo de mantener una iglesia fría es de imposibilitarla totalmente, que no pelee, que no se defienda, que no discuta, que no confronte el pecado, que no haga nada que afecte al infierno, que el Señor lo reprenda. Y entonces, en esa frialdad, la iglesia queda imposibilitada para cumplir el propósito por el cual fue constituida como iglesia, como congregación, como pueblo de Dios. La palabra que leímos en el capítulo 3 de Marcos, verso 27, nos está hablando el Señor acerca de un hombre valiente que tiene una casa, que cuida una casa, que es un hombre fuerte y que nadie puede saquear sus bienes si antes no ata a ese hombre fuerte. Entonces podrá saquear su casa. Es decir, generalmente hablando, si hay alguien que tiene muchas comodidades económicas en una casa, pero dentro de esa casa vive un hombre fuerte, fuertemente armado, y que es un hombre valiente. Alguien quiere penetrar a esa casa para robarse lo que tiene. La meta, el propósito claro, antes de entrar, antes de saquear lo que hay, es atar a ese hombre fuerte que está allí dentro de esa casa. Alabado sea Dios. Cuando ya lo ha atado, entonces puede entrar un débil si quiere. Ya está atado, cualquiera entra, se lleva lo que quiera, va a saquear, a llevarse todo lo que tiene valor, aunque el que está, el dueño, esté viendo que se están llevando todo, que lo están metiendo a un camión, se lo están llevando, pero él no puede hacer nada porque está atado. Hermano y hermana, joven, señorita, caballero, anciano, nosotros, los hijos de Dios, hemos recibido muchas cosas y somos vistos como una casa espiritual delante de Dios. Somos vistos también como un templo espiritual. Somos vistos como un recipiente, una vasija que tiene acumuladas cosas muy importantes. Dentro de nosotros, después de haber logrado la salvación, haber recibido por gracia la salvación de nuestra alma, tenemos un gran tesoro
Tenemos un gran tesoro que es nuestra salvación. Aunado a eso está el gozo, la alegría, la libertad de la que estamos hablando. Está allí las virtudes, la bendición de Dios, la bendición espiritual, la bendición física, la bendición económica, la bendición ministerial. Y cada una de esas áreas tiene una serie de bendiciones que la palabra de Dios le llama riqueza. Y dice la Escritura que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa bendición que está dentro de nosotros es una riqueza que no se compra con dinero. Nadie pudo comprar ni podrá comprar la salvación. Esa es gratuita. Por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros no podemos comprar la paz, el gozo. La paz es la quietud, la tranquilidad, el sosiego que hay en nuestra alma. Y la Biblia enseña que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Somos sanados por las heridas de Cristo. Tenemos paz por el castigo y la maldición que cayó sobre él, porque él se hizo maldición por nosotros para podernos sacar de la maldición en que estábamos. Todas esas cosas están sobre nuestra vida y somos una casa, vistos como una casa importante. El hombre fuerte que guarda su casa, no podrá nadie saquear, nadie podrá robar, nadie podrá asaltar esa casa si el hombre fuerte está libre y está pendiente, compenetrado, está alerta como un guardia de lo que es su casa. En el caso nuestro, tenemos que estar en guardia, que tenemos que estar pendientes de lo que poseemos, vigilantes, velando, reteniendo, como dice la Escritura, retén lo que tienes para que ninguno tome su corona. Eso que hay dentro de nosotros es un tesoro. Y el enemigo va a procurar, el enemigo va a luchar para ver de qué manera incursiona en nuestra casa, se mete en nuestra vida a robar lo que hay dentro de nosotros. Eso que tenemos dentro no se compra en el supermercado, en la tienda, en el almacén. En ninguna parte se compra. Eso lo recibimos por gracia. Pero ese maligno cazador anda detrás de lo que hay de Dios en su vida y en mi vida. No anda detrás de su carne, ni de su estatura, ni de su apariencia. Anda detrás de su alma. Anda detrás de lo que Dios le ha dado. Persigue lo que Dios le ha dado a usted y a mí. La ventaja es que
La palabra de Dios nos habla en el Salmo 91, el verso 3, y nos dice lo siguiente: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él te librará. ¿Cuándo me va a librar a mí el Señor? Cuando yo estoy vigilante por mi vida, por las cosas que he recibido del cielo, para que el diablo no las pueda robar. Cuando yo vigilo que en mí tiene que existir la libertad, la paz, el gozo, la alegría, el anhelo profundo de servir a Dios, son virtudes que forman parte, cada pieza, de un gran tesoro que hay en la vida de los hijos de Dios. Es un gran tesoro. Y está vigilando el enemigo para ver cómo destruye, cómo roba, cómo saquea aquellas cosas que están dentro de nosotros. Gloria a Dios, porque el Señor ha prometido librarnos. Él te librará del lazo del cazador. El cazador no podrá incursionar su vida mientras usted esté de guardia. Sea el centinela de su propia vida, el centinela del tesoro que ha recibido de parte de Dios. Dice también la palabra en el Salmo número 124, el verso 6 y 7. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Se rompió el lazo. Escapamos de las garras de los cazadores. No solamente es un diablo. El diablo tiene miles o millones de demonios a su disposición. Pero la persona que es libre, que es libertada por el poder de Dios, los demonios salen huyendo. Escapa esa alma de las garras de los cazadores. Se rompe el lazo, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Bendito sea el Señor. Es importante mencionar estas cosas. El que es libre puede huir, puede defenderse, puede correr, cambiarse de lugar. El que está atado no puede moverse. Por eso nuestra pelea, escúchelo bien, hermano y hermana, nuestra batalla es mantener la libertad a la cual Cristo nos hizo libres. No perdáis pues vuestra libertad, en la cual Cristo nos hizo libres. Hay que mantener esa libertad y no perderla, porque el enemigo quiere lo contrario, el cautiverio para nosotros. Que el Señor lo reprenda. Tenemos que pelear y batallar por esa libertad que recibimos por la sangre del Cordero, esa libertad que recibimos por la gracia y la misericordia de Dios. Escapamos, se rompió el lazo y huimos
cual ave, alabado sea el Señor, escapamos de allí y llegamos a entender que la batalla que libramos en este tiempo más que en otros es mantener esa libertad, mantener en medio de la apatía, del letargo, de la pereza espiritual que se mueve en el mundo, de tanto líder apagado, apocado, acomodado, de tanto creyente, tantos miembros de las iglesias acomodados, apagados, con un corazón y un espíritu apocado. Sobresalir y mantener una llama ardiendo, encendida en nuestro ser, es un objetivo y es una victoria. Hermanos y hermanas, mantenerse en este tiempo con la llama ardiendo en su corazón, con un deseo profundo de servir a Dios, de ser un instrumento útil en las manos de Dios, es una victoria enorme. No pierda esa bendición de sentir a Dios. No pierda esa bendición de sentir a Dios cada vez que dobla sus rodillas para orar, cada vez que se humilla delante de su presencia, va a sentir la gloria de Dios en su vida. No pierda eso, pelee por eso, desvélese por eso. Tiene que ayunar, ayune. Tiene que dejar la cama una noche entera para estar allí de rodillas implorando la misericordia de Dios. Hágalo. Es un triunfo. No todos tienen eso. No cualquiera tiene lo que Dios ha preparado para sus hijos, porque no lo buscan. La palabra dice en el capítulo 3, versículo 16 de Apocalipsis: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ese es el propósito infernal de las tinieblas. Mantener una persona tibia, en esa tibieza espiritual, que ni sirve en la iglesia, ni sirve en la congregación, porque no tiene fuerzas para nada. Si se arrodilla a dormir, se queda dormido. Aquí hubo un instrumento que venía, una persona que venía a este templo. No le gustaba orar porque no podía, estaba atado. Y cuando se arrodillaba había que ayudarlo a levantarse. Y se arrodillaba a dormir. Cada persona que se deja atar por el diablo ya no puede orar, ya no puede adorar a Dios, ya no puede hacer nada por el Señor. Es una lucha terrible en su propia carne, y nadie en la carne podrá ser fiel ni podrá ser un instrumento útil en las manos de Dios. El propósito del enemigo es constituir la iglesia en una congregación tibia que no le haga daño al infierno. Y muchas de esas congregaciones han llegado a declarar y a establecer dentro de sus normas eclesiásticas, congregacionales, que no se mencione ni el diablo, que no se mencione la sangre de Cristo, que no se mencione el pecado, que no se ofenda a nadie. Y los pecadores, como están en el mundo, llegan y se congregan en esos lugares y nadie los molesta, nadie los fastidia.
siguen siendo ladrones, borrachos, adúlteros, prostitutos, drogadictos, pecadores como cualquiera dentro de la iglesia, pero nadie les dice nada porque la iglesia cayó en la tibieza. Y cuando hay un predicador tibio, es un predicador neutral. No se mete ni con los de la derecha ni con los de la izquierda. No le interesa molestar a nadie con la predicación. Van bajando los niveles hasta llegar a tener una predicación acomodada al pecado de los que allí se congregan. Poder en la sangre de Cristo. Definitivamente entendemos que la palabra dice claramente, hermano, entendemos en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, verso 10, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que quiere decir que el enemigo de Dios vino a la tierra a hurtar, a matar y a destruir. Y la idea, el propósito es mantener una congregación destruida. Una congregación de religiosos, pero no de guerreros. Una congregación que no haga guerra, que no predique en las calles. Y si predica, que no tenga una demostración para dar. Es decir, si sale a predicar, vaya con la misma ropa que se vestía en el mundo. Inmoral, las mismas costumbres del mundo. Entonces van a predicar en la calle y la gente espera evidencias. El mundo espera evidencias. El mundo espera que el que está predicando en un parque, en la calle, sea una persona transformada. Porque está hablando que Cristo salva, pero cuando la gente da la mirada a los que están predicando, ve que no hay salvación en ellos. Que igual como el mundo son, así se presentan. No hay cambios ni por dentro ni por fuera. Por eso, la idea del enemigo es robar, destruir los principios, los valores espirituales, morales que la iglesia debe tener. La iglesia debe dar una demostración. No es simplemente palabras. El borracho no puede, después de convertirse, ir a hablar bajo los efectos del alcohol. Si fue borracho, tiene que haber dejado la borrachera. Y la gente tiene que ver esa evidencia en la predicación. La idea de Satanás es robar esos principios, esos valores espirituales, quitar eso, hacer que los predicadores o las delegaciones de una iglesia sean tan similar y parecidas al mundo que no hayan diferencias. Hay gente que se siente desplazada. Piensan que es una discriminación, que están discriminando al pecador. Y no es eso. Es que el evangelio
está basado en el poder de Dios. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. El evangelio de Cristo, el verdadero evangelio de la Biblia, es potencia, poder. Cuando la persona oye esa palabra verdadera y ve las evidencias de sus predicadores, entonces no necesita enseñar mucho con palabras humanas. La palabra lo va a redarguir y va a sentir vergüenza de vestirse como se viste, de hablar como habla. Va a sentir vergüenza de ser como es. Y entonces va a tener que pedir a Dios y humillarse para que Dios lo cambie, lo transforme, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando hay una iglesia de hombres y mujeres transformados, que son nuevas criaturas, esa evidencia visible, real, vale más que las palabras que puedan expresar y decir. Lo más grande en un maestro, en cualquiera de las áreas de la docencia, es su ejemplo. Igual que un padre de familia no le puede estar corrigiendo a su hijo que no hable malas palabras, cuando su padre, que es el maestro de su hijo, es un vulgar, es un grosero. No le puede decir a su hijo, o se lo puede decir, pero eso refuta, eso se regresa, eso no tiene asidero, no tiene poder lo que dice. Le puede decir que no fume, pero él sí tiene el cigarrillo en la mano. No le puede decir a su hijo que no beba licor, si él a su propia casa lleva las botellas de cerveza, de licor. ¿Qué ejemplo le puede dar a su hijo? Y así es. El verdadero evangelio no son palabras, es potencia de Dios, es manifestación de poder, es la manifestación de los hechos reales. El evangelio verdadero es un estilo de vida, es una vida cambiada completamente del mundo a vivir en un camino que se llama el camino de la vida. Los que caminan por ese camino son personas transformadas, cambiadas por el poder de Dios, por dentro y por fuera. Alabado sea Dios. Si Satanás vino a robar, a matar y a destruir, Cristo vino a traer vida, y vida en abundancia. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. La vida de un hombre que quiero darles como ejemplo de lo que ocurrió a este hombre que registra el libro de los Jueces, el capítulo 16. Hay un registro de la palabra, una historia lamentable que habla precisamente del descuido, habla del enemigo
cuando la persona deja de velar y de vigilar su tesoro, de vigilar lo que Dios ha dado a su vida, lo que es entrar en devaluar, desvalorizar, no darle importancia, no tener en alto lo que Dios le ha dado a usted o a mí, tenerlo como cualquier cosa, no pensar que lo que Dios nos ha dado es un tesoro incomparable. Hay algo glorioso que dice la palabra: tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que la excelencia del poder no sea en el hombre, en nosotros, sino en Dios. El capítulo 16 del libro de los Jueces, versículos 4 y 5, dice la palabra lo siguiente: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos. Escuche bien este término. Y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Eso era mucho dinero. Y no eran uno ni dos, eran varios príncipes del pueblo